Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañar la andadura, el viaje de esta silla embrujada. Si alguno de ustedes se quedó con dudas, si no tiene absoluta claridad respecto de qué pasó en las elecciones pasadas, por qué ocurrió como ocurrió, por qué somos como somos y decidimos lo que decidimos, este es el libro ideal. Un libro brillante, en el doble sentido de que está muy bien escrito y de que trae muchísima claridad. Un libro de Alejandro Rosas y de Carlos Silva, pedazo de historiadores, que nos han regalado esta obra en la que recorren nuestra historia. ¿Por qué hemos elegido como hemos elegido? ¿Cómo han sido esos procesos? ¿Qué ha sido candente? ¿Qué ha sido sorprendente? ¿Qué ha sido brutal? Soy Juan Carlos Ortega Prado, editor en Penguin Random House, editor por tanto de esta obra, y es un gran honor, un gran placer estar hoy aquí con ustedes y estar hoy sobre todo con ustedes, con los lectores, los que hacen que este oficio, que este libro valga la pena. Muchísimas gracias por estar aquí. Tendremos una conversación, como saben, de aproximadamente unos 50 minutos, que incluirá la presentación de parte de los autores y un ratito para preguntas, por supuesto. Entonces, para que las vayan apuntando, para que las vayan ahí delineando. Después de estos 50 minutos tendremos firma de libros, pero será en el stand de Penguin Random House, en el más grande de la avenida principal, en la parte de atrás del stand. Ahí hay un pequeño módulo de firmas. Sin más, me encantará entonces darle la palabra, querido Alejandro, querido Carlos. Sean muy bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Antes que nada, realmente nosotros no sabemos qué sucedió en el 24, pero todas las anteriores sucesiones presidenciales sí, y de eso trata nuestro libro La silla embrujada. Yo pensé que esta era la nueva edición que incluía un tequila, entonces lo abrías, tu tequila, el libro. Sería una buena idea mercadotécnica ahora para Navidad. No es así, pero está padrísimo pues es un domi que nos regalan aquí para ponerlo. Y bueno, antes ya propiamente de empezar a platicar de qué trata y de todo este asunto que es muy controvertido, pícaro, tiene mil cosas, anécdotas, historias de la asociación presidencial, eh, pues simplemente queremos agradecerle a Random, querido, a nuestro editor pues que creyó desde el principio, se oye así como muy de Raúl Velasco, creyó en nosotros y pues alentó el proyecto y alentó el índice y pues aquí estamos dos, perdón lo que voy a decir, dos güeyes que se quieren mucho desde hace más de 35 años porque somos amigos desde antes de que se fundara Editorial Clio, que fue donde nos conocimos, ahí nos hicimos prácticamente divulgadores. Carlos sigue el camino de la academia, también es doctor en historia, yo más divulgador, pero al final digamos que este libro lo que nosotros presentamos es una visión compartida de la política, de la historia y en este caso de la sucesión presidencial prácticamente desde la última reelección de Porfirio Díaz en 1910 y sí metemos algunas cosas de la elección del 24, pero como cerramos el libro más o menos por abril de este año, obviamente ya no supimos el desenlace, por eso decía que realmente no sabemos qué pasó, o sea, yo creo que todavía a muchos analistas e historiadores les cuesta saber qué pasó, eso quedará ya para la posteridad, pero de lo que sí estamos seguros es de cómo construimos esta historia para tratar de contarla de una manera mucho más amena, mucho más sencilla, pero llena de anécdotas de lo que ha sido pues la sucesión presidencial que en México ha tenido de todo, ¿no? Eh, a mí me gustaría, gracias por la invitación, gracias Juan Carlos, por el apoyo eh, y gracias Alejandro que se animó a que hiciéramos esto juntos. El libro tiene como estaba diciendo Alejandro ahorita, está hecho en dos estructuras básicamente y tiene que ver con la formación de cada uno de nosotros. La primera parte, yo he trabajado más en mis labores profesionales, digamos hasta un poco más de la posrevolución, y Alejandro tiene esta tendencia a ser un escritor de divulgación, pero también tiene estas actividades de análisis político, entonces por eso coincidimos en que él hiciera la segunda parte y yo hiciera la primera parte.
tuvimos un dilema, sí, un dilema al final, porque aquí la idea es que creáramos un discurso meramente de divulgación para que cualquier persona, especialista o no en el tema, pudiera acercarse a estos procesos de sucesión presidencial. Y decíamos que hubo un dilema para tratar de igualar el lenguaje, ¿verdad, Juan Carlos? Pero esa es una cosa también que se logró bonita gracias a los editores, gracias a Alejandro. Nos hicieron favor de respetar mi estilo y el de Alejandro. Entonces te das cuenta, hay un cambio, pero es un cambio como si estuviéramos charlando. Eso es lo importante de todo esto, porque finalmente así nació el libro, ¿no? En una de nuestras vastas charlas de historia, de la vida, de muchas otras cosas, así salió, y eso es lo que vamos a encontrar en el libro. Entonces, insisto, tiene dos estructuras desde 1910 hasta 1970 y de 70 a la actualidad. Pero todo está hecho con esta idea de que esté al alcance del lenguaje de todo mundo, especialista o no en el tema. Claro, y yo creo que una primera conclusión es que estamos jodidos. O sea, creo que esa es la primera que arroja, y la historia sirve para eso, para ver qué tan jodidos o no podemos estar. Y cuando estamos cumpliendo este año 200 años de la República, en 1824 dejamos la monarquía esa de Iturbide que sirvió como 6 meses o que funcionó y luego abdicó, y entonces de pronto todos los federalistas en ese momento dijeron queremos república. En el 2024 estamos cumpliendo 200 años de haber asumido una república o la forma de gobierno republicana. Los 100 años del siglo XIX se van prácticamente entre guerras, intervenciones, todos ustedes lo saben, Maximiliano, los franceses, los gringos, o sea, realmente apenas pudimos sobrevivir. Entonces, lo que nosotros decidimos fue tomar, como lo más importante para entender un poco el sistema político que nos lleva en el siglo XX, es pues desde la última reelección de Porfirio Díaz, donde el tapado de sí mismo fue Porfirio Díaz. Acuérdense que él había dicho en 1908, pues yo ya me voy a mi casa, veré con buenos ojos a un partido de oposición, espero que ahora sí el pueblo mexicano esté preparado para la democracia, y a la mera hora se echó para atrás. Entonces, lo que nosotros decidimos al tomar la sucesión presidencial de estos periodos fue recuperar, y creo que el denominador común, no obstante que son 3 periodos muy claros, de 1910 a 1940, cómo llegabas a la presidencia derramando sangre. Entonces, ahí está asesinado Carranza, ahí está la rebelión contra Álvaro Obregón en 1924, la rebelión de Adolfo de la Huerta, el asesinato de Obregón en 1928, atentados presidenciales, Serrano y Gómez en 1927, y luego entramos en una segunda etapa donde la sucesión presidencial ya se dirimía a partir de lo institucional, desde la fundación en 1929 del PNR, y después de esos largos años del PRI, que hoy parece que mucha gente añora por lo que estamos viviendo o por cómo se está configurando la política nacional, la última parte es la alternancia presidencial del 2000 para acá. Al final, ¿qué es lo que une, además de que estemos jodidos en distintos periodos? Hay un autoritarismo en todos los momentos. O sea, siempre hay una intención del presidente en que al llegar la sucesión presidencial había esa tentación de que su sucesor, él lo pudiera manejar o manipular o medio controlar. Hasta la fecha, y yo todavía otorgo el beneficio de la duda a la presidenta Claudia Sheinbaum porque pues llevamos prácticamente 2 meses y unos días de diciembre en que llegó a la presidencia, pero ningún presidente, ninguno, quizá el único que podríamos quitar es Calles en el maximato, con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, ningún otro pudo seguir gobernando interpósita persona, es decir, con el sucesor. Cuando hubo esas tentaciones, por ejemplo, López Portillo, que había sido elegido por Echeverría, pues se le hizo muy fácil, que creo que es una gran salida. Imagínense que de pronto tú, siendo el presidente más poderoso de México en su momento, Luis Echeverría, te nombren embajador en las Islas Fiji y Nueva Zelanda. O sea, cómete esa completa. O sea, no es ni Bruselas, no es París, no es Madrid.
Islas Fiji. Y obviamente, como era la institución presidencial en el siglo XX, pues Echeverría no pudo decirle que no al presidente y se fue un rato a ser embajador concurrente en toda esta región, Nueva Zelanda, Australia e Islas Fiji. Entonces, son cosas que la historia nos va entregando, insisto, hasta la fecha. Desde ese maximato no ha habido ningún presidente que pudiera realmente ejercer su dominio sobre el sucesor. La historia puede cambiar, en este momento todavía no podemos pronunciarnos por nada. Sí, y como lo vemos, como lo hemos platicado, esto que dice Alejandro es muy curioso porque yo creo que es parte de la idiosincrasia del mexicano. Decimos, ya está el otro presidente, ya se olvidó el anterior, pero no es cierto porque el hecho de que lo hayan escogido ya tiene cierta mano ahí del que estaba gobernando y del que eligió como su sucesor. Sí, se tratan de desprender inmediatamente, se tratan de marcar, que ese es un problema del que hablábamos en la mañana y lo hemos venido platicando, porque nos preguntaban acerca de cuál ha sido una figura con ínfulas de estadista aquí y cuál era la diferencia con un político. Realmente aquí tenemos una discusión, Alejandro y yo, y una disparidad, porque él sí cree que hay estadistas aquí o remedos de estadistas, yo no creo. Yo pienso que son políticos que se hacen a un sexenio y precisamente por lo que estamos diciendo de que se corta y se hace un nuevo proyecto, nunca ha habido un proyecto a 30, 40, 50 años, como pudo haber sido en otros países del mundo. Entonces, yo creo que sí hay, es como una cuestión cultural. Primero, no quiero saber nada del anterior, pero yo escojo al que viene, ¿no? Y luego, es para que dure 6 años. Ahora, específicamente en este libro, como decía Alejandro, tiene cierta picaresca, porque retomamos de varios lados anécdotas, chismes, rumorología política, que hacen de alguna manera ayudan a definir el sistema político mexicano. Me estaba acordando ahorita de que en 1940, cuando se van a suceder en la presidencia a Lázaro Cárdenas, realmente se hace un grupo muy fuerte con el general Juan Andreu Almazán y antes no era como ahora, no había quien regulara eso, entonces era los grupos, los partidos que llegaran primero y se apropiaran de la casilla eran los que la administraban durante la jornada electoral. Y donde le tocaba votar al general Cárdenas, ya estaba ganada, estaba ocupada por los almazanistas. Entonces, cuando iba Lázaro Cárdenas a votar con su secretario particular, Agustín Arroyo Che, le dicen que se espere, que dé unas vueltas más porque estaba tomada la casilla donde él iba a votar y no lo iban a dejar votar. Entonces tuvieron que echar mano de un personaje que Miguel Zeta Hernández y Gonzalo N. Santos para que les echara bala y, como ellos decían, corrieran como codornices. Hubo muertos, luego los corrían al grito de ríndanse, hijos de la chingada, que ya llegó Huevos de Oro, y los corrían, los mataron. Luego tuvieron que traer a los bomberos y a la Cruz Roja para que limpiaran la sangre, y cuando llegó Lázaro Cárdenas puso su voto y le dijo a su secretario: oye, esa urna se ve muy vacía. Dice: pues es que nada más es su voto, ya no hay otro. ¿Y qué, los muertitos no votan? Ese tipo de cosas son como un reflejo, como lo que decía Alejandro, que después se convierte se pasa de un México bronco, de un México caudillesco, a un México ya institucionalizado, el sistema político, el presidencialismo mexicano. No, y bueno, al final de lo que planteamos en la silla embrujada, número uno es, si está embrujada, créanlo. O sea, yo sé que es la anécdota aquella de Zapata, de ahí tomamos el título, acuérdense, ese 6 de diciembre de 1914, que llega Villa y Zapata hasta el Palacio. Entonces Villa, muy ufano, sonriente, dicharachero, jocoso,
decide sentarse en la silla presidencial, se fotografía, creo que todos conocemos la fotografía famosa de Villa en la silla presidencial, y entonces ya que le tomaron las fotos, se levanta y le dice a Zapata, general, siéntese usted, y Zapata, siempre hosco, muy meditabundo, muy callado, le dice, no, la silla presidencial está embrujada. Cualquier persona buena que se siente en ella se convierte en mala. Y ahí están los resultados. O sea, vean a los presidentes. En el 2024, la gran pregunta es, después de todo lo que hemos vivido, presidentes, administraciones, partidos, ¿este es el mejor México al que podíamos haber aspirado? Yo creo que alguien falló tremendamente, los partidos, la oposición, los presidentes, porque realmente los resultados del México actual son muy magros a lo que necesitábamos o a lo que se esperaba que fuera el país. Entonces, en ese sentido yo creo que Zapata no se equivocó, sí estaba embrujada, y si ustedes recuerdan, al principio del sexenio del expresidente López Obrador, él cuenta en este documental que le hizo a Epigmenio Ibarra, soy yo, me parece, lo pueden ver si quieren, lo pueden ver en YouTube. Él cuenta que mandó a hacerle una limpia a la silla presidencial. Claro, imagínense ahí la mala vibra. ¿Ustedes creen que López Obrador se hubiera sentado en donde se sentó Calderón? ¿O en el innombrable Carlos Salinas de Gortari? O sea, desde luego creo que entre el mito, entre este tipo de anécdotas de la silla presidencial embrujada, pues algo hay de cierto, que es que en la historia política mexicana realmente hemos tenido pocos contrapesos para equilibrar a los poderes públicos. Entonces, los presidentes de México, invariablemente en el siglo XX y hasta nuestros días, han tenido más poder del que deberían tener de acuerdo a la propia Constitución, porque así es la idiosincrasia de la política mexicana, porque así es como se mueve la política o se ha movido, porque así son los acuerdos de los partidos. Pero creo que cada una de estas sucesiones presidenciales, porque el libro solo habla de la sucesión de cada momento, no habla de lo que luego hizo el presidente, sino cómo en su cabeza dijo, a ver, creo que López Portillo Echeverría en su caso es el mejor por esto, o cómo de la Madrid para López Portillo fue el mejor. Por ejemplo, hoy en día que creo que todo el mundo presumimos de algún modo que vamos a terapia, quienes vamos o quienes no, oye, ya voy a terapia, ya es como ser parte, ya eres sin, si vas a terapia en el 2024, eres sin, si no, entonces estás fuera, ¿no? Pero hace 30 años ir a terapia era cosa de, estás enfermo, estás loco, te veían mal. Bueno, hay una anécdota buenísima que yo encontré en las memorias de López Portillo, donde López Portillo cuenta que un día uno de los enemigos, que todavía no elegía al candidato, pero ya estaba ahí la terna, entre ellos Miguel de la Madrid, y uno de los enemigos de la Madrid le dice, oiga, señor presidente, pues le traigo una noticia que me parece que es escandalosa. El licenciado de la Madrid va a terapia antes de venir a los acuerdos porque dice que se estresa mucho y que necesita estar muy bien preparado mentalmente para venir a acordar con usted. Entonces yo hubiera pensado, estamos hablando de 1981, que quizá López Portillo era de los que pensaban de si va a terapia está loco, está descartado. Y López Portillo dice, me pareció extraordinario. O sea, creo que es una gran persona la que acepta que necesita ayuda para poder ir a un encuentro conmigo o a un acuerdo presidencial. Entonces, en vez de ver lo malo, dijo, qué bueno que va con un psicólogo o un psiquiatra y qué bueno que vaya a terapia. Es decir, López Portillo era muy avanzado para su época. Pero efectivamente, cada una de estas sucesiones presidenciales y lo que vamos hablando en la silla embrujada es todo ese teje y maneje que hay cuando el presidente tenía que elegir, la idea del tapado, por ejemplo, aquella frase de el tapado fuma elegantes, que era una pista que dieron en su momento porque a quien iban a destapar era a Adolfo López Mateos, que fumaba cigarros elegantes, estamos hablando de 1958. Y luego, por ejemplo, si se acuerdan, digo, aquí hay mucha gente muy joven, pero quienes ya somos nacidos en los 60 del siglo pasado, todavía nos tocó ver estos eran como fantasmitas de Pac-Man, no sé si se acuerdan, cómo los dibujaba Abel Quesada al tapado. Entonces siempre
el dibujo, la caricatura era el personaje con su traje y su capucha de fantasmita como de Pac-Man. Ah, bueno, aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí miren. Este era nuestro, que es una idea de Abel Quesada. Entonces, todo lo interesante, o sea, todo el mundo estaba pendiente del momento en que el presidente decía, va a ser fulanito. Y ahí, una vez que destapaban, ya sabíamos que ese iba a ser presidente. Entonces, ya la elección presidencial ya no provocaba ni emoción ni nada porque sabías de todos los tapados que hubo prácticamente desde 1940, el único tapado que no llegó a ocupar el poder fue Colosio por el asesinato. Pero todos los anteriores, sí, vimos berrinches, vimos dramas, pataleos, pero al final la figura del tapado funcionó muy bien para ciertos presidentes durante el siglo XX. O como en el caso de López Portillo, que no tuvo contrincante, ¿no? Eso que fue como una cuestión muy peculiar. Y a todos aquellos que de 1940 a 1970 que se formaban y que hacían... Yo me he encontrado cosas que prácticamente desde el tercer año empezaban a hacer la corte y la ronda al presidente para hacer méritos, para que lo escogieran y lo seleccionaran como el posible candidato. Muchas veces era también que el presidente los ponía allí en suerte para que se quemaran y se ahorcaran solitos, pero finalmente eran grupos de la propia, esa es bien importante, ¿no? Que eran grupos que se alineaban y que eran de la familia revolucionaria, porque podían hacer, como dice Alejandro, berrinches, podían hacer pataletas una vez que no eran pero seguían caminando con ellos y probablemente a la siguiente, pero no pasaba más, se tenían que alinear, porque era parte de la institucionalidad del PRI, del Estado mexicano por revolucionario. Oye, pero que por ejemplo aquí anécdota es 1929, ¿no? Marzo. Acuérdense que en 28, en julio, habían asesinado a Obregón. Y entonces yo creo que un momento muy importante para México, y ahí es donde yo creo, él no cree en los estadistas, yo creo que hubo personajes con una dimensión de estadista que no pudieran poner el proyecto nacional, digamos, a varios sexenios. Yo creo que un estadista tiene que pensar en que su gobierno no es de 6 meses, tiene que sembrar las bases o poner las bases para que sea a 30, 40 años. El éxito, desgraciadamente, en términos solamente materiales del porfiriato, tiene que ver con que estuvo el güey 34 años. Y si queremos entrar a analizar el porfiriato, tenemos, así como hacer un mea culpa, antes que nada de que es que fue un gran presidente, perdón, tenemos que reconocer que Porfirio Díaz fue un dictador. Y una vez que reconozcamos eso, entonces ya empiezas a analizar los factores políticos y todo eso. Él fue el único que tuvo ese chance porque estuvo 31 años en el poder, más los 4 de su compadre. Los demás no, pero Calles tuvo la virtud, creo que fue mal presidente porque nos metió en la guerra cristera que no venía al caso, es decir, llevó casi a una guerra contra Estados Unidos por la ley del petróleo, y en cambio una vez que ya va a dejar la presidencia después del asesinato de Obregón, el haber pensado que era necesario un partido revolucionario que aglutinara a todas las fuerzas del país para seguir evitando el derramamiento de sangre en la elección presidencial, me parece que es brillante. Pero, ¿cómo nació lo que luego sería el PRI, que nació como PNR, en la convención de Querétaro para elegir al candidato que competiría en ese 1929 en las primeras elecciones, ya como partido? El PNR se estrenó con un fraude. El gran candidato que debía salir de Querétaro era Aarón Sáenz. Y de pronto sale Pascual Ortiz Rubio, que además nadie lo conocía, no lo conocía ni en su casa. O sea, nadie le tenía respeto. Acuérdense que le decían Ortiz burro. Había un verso en la campaña de 1929 que decía: si es usted un animal, vote usted por don Pascual. Si son puros sus anhelos, vote usted por Vasconcelos, que era el candidato del 29. El nopalito. El nopalito por baboso, aquella anécdota de cuando ya se retira de la presidencia porque renuncia, va a ganar las elecciones, obviamente con lo que podríamos considerar el primer gran fraude de la época moderna, ametralladoras Thompson, Gonzalo N. Santos otra vez presente desde esa época, Gonzalo N. Santos que además era, imagínense, nuestros políticos siempre son de
dignidad increíble, era el que decía que la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada. A mí me encanta un cacique así, pero esa ha sido la política. Y entonces, cuando ya renuncia Pascual Ortiz Rubio, contaba un chiste de la época que pues, hablaban desde el Palacio Nacional a la frontera, donde iba a cruzar ya para el exilio Pascual Ortiz Rubio, y preguntaban, oiga, ¿y ya pasó don Pascual? Y el de la frontera decía, sí, ya pasó. ¿Y cómo pasó? Pues tan pendejo como siempre. O sea, y ese era como era el prototipo de lo bruto que podía ser un presidente. Obviamente es muy simplista llamarlo así, hay que ver todas las condiciones. Él es de los presidentes que sufrieron atentado el mero 5 de febrero de 1930, que toma posesión, a la salida del palacio o al llegar al palacio se le acerca, decían que era un vasconcelista, saca la pistola y le dispara y la bala le atraviesa de una mejilla a otra mejilla. Entonces, a partir de ese momento, pues él ya no quiso salir. O sea, todo mal para Pascual Ortiz Rubio. Y además, por si fuera poco, ya nada más para pasarle la palabra a mi querido Carlos, es el presidente, al único presidente que se le ha ocurrido que debíamos expulsar a Santa Claus de México, porque era un anglosajón gordo, chapeado y blanco. Y su secretario de Educación hizo esta campaña en 1930 para que los niños no le pidieran regalos a Santa Claus, sino a Quetzalcóatl. El gran problema de todo eso fue que los niños no sabían escribir Quetzalcóatl y los políticos menos. Entonces era muy incómodo, querida serpiente emplumada. Imagínense los niños, oye, la serpiente emplumada me puede traer esto. O imagínense a los niños bajando al árbol de Navidad y de pronto ven una serpiente emplumada en la sala. No. Sí, estaba terrorífico, ¿no? Terrorífico. Bueno, hubo así como nos gusta, crearon un Teocalli en el Estadio Nacional para que ahí Quetzalcóatl se parara y regalara dulces y suéteres a los niños de la calle, lo cual es muy loable. Pero resulta que Quetzalcóatl era igualito a Santa Claus, pero con túnica blanca. Entonces, al final, ganó, al año siguiente dijeron, ya Quetzalcóatl, vámonos, ganó Santa Claus. Creo que hubo en todos estos procesos, poco antes de la revolución, algunos intentos por sí crear una política de Estado. Yo no estoy seguro si no les dio tiempo o no lo quisieron hacer, porque en todo caso, si lo vemos desde un punto de vista de politólogo, digamos, desde un punto de vista de la creación de un modelo de Estado que durara como el que hizo Churchill en Inglaterra para la reconstrucción de Inglaterra después de la guerra, pues podría ser el PRI, podría ser el presidencialismo. Es todo un proceso que duró más de 70 años. Y funcionó. Y funcionó institucionalmente, funcionó. Carlos mencionaba, hace rato tuvimos una serie de entrevistas que siempre como autores a uno tenemos que ir con la prensa y platicar y todo eso, y surgieron ideas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, y a mí esa es la que me aterra, es que los mejores momentos para México en términos de crecimiento económico y paz social fueron durante el porfiriato y durante el priismo duro. Es decir, la sociedad mexicana, al menos en esas dos épocas, se sentía cómoda. ¿Por qué? Porque prefería que un gobierno duro acabara con la delincuencia, como el mátalos en caliente, o pues ejecutaban in situ, se agarraban a un delincuente. Por ejemplo, Porfirio Díaz tenía algunas medidas de, si agarras a alguien cortando cables de telégrafo, porque obviamente se vendían muy bien por el material y todo eso, y no, le decían a los hacendados, si no los detienes y los ejecutas, tú vas a ir a la cárcel. O sea, eran medidas draconianas. Pero la Pax Porfiriana, como se le decía, resultó que muy cómoda para la mayor parte de la gente. Y el priismo duro también, acuérdense, pues estaban los judiciales, estaba Durazo, pero había una especie de pacto en que a la sociedad no se le tocaba. Claro, en ese tipo de pactos nunca hay palabra de honor, siempre hay excesos, pero los que nacimos en los 60s, siendo niños de 5 o 6 años, podíamos salir a la calle solos. Las chavitas podían salir de la escuela a los 12, 13 años e irse caminando, subirse al metro, subirse al camión, y realmente no pasaba nada.
Y hoy que se supone que somos es un país en el que estamos en el momento quizá de evolución política más digamos, adelantado, porque ya hay o había instituciones, leyes, democracia, resulta que estamos viviendo el periodo más violento de la historia de México dentro de lo que sería el periodo de mayor normalidad democrática de la historia. Entonces, ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Somos una sociedad que prefiere los autoritarismos de otras épocas o somos una sociedad que queremos construir dentro de la democracia? Creo que todo eso se va dilucidando, como van viendo las sucesiones presidenciales, porque siempre el nuevo presidente o el nuevo candidato que iba a ser elegido por el dedo de Dios, pues traía con la idea, creo que la más clara, y ustedes se acuerdan, el mito de Colosio. Todavía hoy hay gente que dice, no, es que con Colosio hubiera sido diferente. No hay nada que nos diga. Colosio había sido del Programa Nacional de Solidaridad, de la Secretaría, Solidaridad, ¿no? Sí. O sea, él tenía los recursos, nunca hubo nada que nos dijera que Colosio podía ser un demócrata. Es que el discurso del 6 de marzo, tú podías poner los discursos de él y de otros excandidatos del PRI y eran igualitos. O sea, podías revolverlos y no sabías quién había dicho quién. Entonces, el punto es que siempre vivimos como este tipo de simulación donde todos esos personajes al final eran parte de una élite política que incluía al partido oficial, pero también a la oposición, y hoy vemos los resultados que nos ha arrojado no solamente eso, sino la alternancia. Pero fíjate qué importante creo que es este ejercicio que hicimos, este ejercicio historiográfico, Alejandro, porque ahorita que tú estás hablando que estamos llegando a una situación verdaderamente crítica en cuanto a la violencia en el país. Fíjate, yo no creo que la historia sea cíclica de ninguna manera, pero en la mañana tú mencionabas a Venustiano Carranza con posibilidades de tener una intención de ser un estadista, y fíjate, viene de un movimiento revolucionario que causó 1 millón de muertos. Y él lo que pretende, en teoría lo que quiere es, le dice a Blasco Ibáñez en su entrevista, lo que quiere es acabar con el militarismo mexicano. Ya no quiere militares en la presidencia, él se iba a declarar el último militar. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. Entonces, hubo una lucha entre 1920 y 1940 por profesionalizar el ejército. Y luego, como tú dices, se hicieron muchos pactos políticos, muchos pactos, algunos públicos, algunos por debajo del agua, pero funcionaban las instituciones. Funcionaban, ya ahorita están superadas todas, pero si tú te fijas, entre 1940 y 1970 se creó infraestructura urbana, como la universidad, se hizo el periférico, el viaducto, se hicieron carreteras, se hicieron vías férreas, continuando un poco lo de Porfirio Díaz, se hizo la infraestructura hospitalaria más grande a través de la creación del IMSS y del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, vivienda para los trabajadores, escuela para los niños, se ampliaron colonias, o sea, funcionó como tal, pero había ese pacto. Y ahorita estamos, no sé si estamos exactamente, porque te digo, yo no creo en la parte cíclica de la historia, pero estamos volviendo poco más o menos a problemas sociales como los que se dan durante la Revolución. Claro, esta idea de que la historia se repite es un cliché, igual que el de el pueblo que no conoce su historia se condena a repetirla. Yo pienso más bien que el pueblo que no conoce su historia es porque no la lee. Pero no es que se repita, y aquí citando a un gran filósofo como es Mijares, Manuel, o sea, lo que pasa es que se repite la escena del amor, pero en distintas circunstancias, o sea, simplemente, ¿por qué parece que se repite? Porque al final, ¿qué mueve a los hombres? Las mismas pasiones humanas que los ha movido desde que somos Homo sapiens, la ambición, el poder, la lujuria, la envidia, o sea, todas las pasiones humanas es lo que, por eso parece que se repitiera, lo que cambia es el escenario. No sé, quizá hoy ya la lujuria no se ve del mismo modo porque hay redes sociales y entonces se manifiesta de otro modo, o la ambición, pero al final
la historia no se repite, ni la historia tampoco es una maestra que nos va a impedir los errores, porque cada generación va a interpretar de un modo distinto. Pero sí puedes ver referencias en los procesos, Claro, hay ¿no? referencias, pero de todas maneras es muy difícil de pronto decir, es que si seguimos por aquí nos va a pasar esto. No. O sea, creo que al final cada generación y cada momento histórico tiene que, como ciudadanos, tenemos que afrontar y tomar las decisiones adecuadas para saber qué es lo que queremos construir en este presente. El problema es que también nosotros de pronto nos metemos mucho vivimos mucho en el pasado, que hoy sigue habiendo discusiones de si Maximiliano era más liberal que Juárez y Juárez medía 1.35 de estatura, lo cual es falso. Por favor, difundan, es falso. Juárez medía 1.55, 1.60, aunque diga Google que era de 1.35, no. Tacones. ¿Qué? Con tacones. Con tacones. Entonces, pero al final, por ejemplo, toda esta discusión que hemos tenido a lo largo de la creación de este libro, simplemente seguimos viendo esos mecanismos de poder que no han desaparecido. Hoy se puede decir, es que Morena es diferente. Morena es parte de toda esta cultura política que se fue construyendo desde hace 50 años. Es decir, no vemos absolutamente nada nuevo. La oposición es lo peor, yo creo que es la peor oposición de los últimos 50, 60 años en México. Están totalmente perdidos, no hacen un ejercicio de contrición, no hacen un ejercicio de autocrítica, nada. Y luego resulta que pues, el PRI va ahí medio diluyéndose, pero pues todo el PRI ha transitado, como dice José José, otro gran filósofo, ha rodado de acá para allá, ha sido de todo y sin medida. Y entonces vemos ahora que el priismo está muy bien colocado, pues vean cuántos gobernadores de Morena no tiene hoy, o no tienen su origen de 25, 30 años de priismo antes de cambiar a Morena. El problema nuevamente es que hay como una disociación. Tenemos una sociedad, nosotros como ciudadanos, y creo que si esa es la gran experiencia que nosotros podemos decir, es que supimos sobrevivir a Echeverría, a López Portillo, a Miguel de la Madrid, a las crisis del 85, al error de diciembre, a Salinas, a Peña Nieto y a todos. Porque los mexicanos, y no es porque tengamos un gen, como decían al principio de la pandemia, el gobierno de López Obrador, el gen indígena mexicano, no es cierto. Cada quien está preocupado por tratar de sobrevivir a la vida cotidiana. Entonces, o sea, ¿ustedes realmente creen que, por ejemplo, en Progreso, Yucatán, estén preocupados porque va a haber una votación de jueces? Pues no. ¿Te preocupa que no llegue el narco ahí a tu ciudad, que no haya derecho de piso, que tus hijos, si vives en Progreso, puedan ir, que tengas electricidad para tu aire acondicionado en las terribles épocas del calor de 40 grados? Nadie está pensando es que la república, es que los organismos autónomos. Por eso de pronto parece, para los que estamos muy metidos en el rollo de la política o del análisis político, de estar viendo que todos los mexicanos están preocupados porque desapareció el INAI. Pero ¿sabes qué, y yo les aseguro que, pues no. Yo creo que aquí el problema, y yo creo que para eso sí, no para que veas qué es lo que te va a pasar si no le haces caso a las letras de la historia, pero sí, yo creo que lo que sí puedes aprender, y es necesario, es tener una sociedad más activa como ciudadanía. Yo creo que deberíamos de leer Exacto. La silla embrujada. Creo que por ahí podríamos empezar para cambiar la mentalidad. Vámonos. No, todavía tenemos tiempo. Ya, ¿No? ¿Por qué van a preguntar? A ver, pasamos el micrófono si quieren. Efectivamente, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues podemos comenzar. Muchas gracias. ¿Alguna felicitación o algo Buenas por el libro? tardes. Primero sí, felicitarlos, maestro Rosas. No tenía el gusto, doctor Carlos, un gustazo. A Alejandro Rosa lo sigo ya de hace como 10 años. Qué pena. Alejandro, una pregunta sencilla y a la vez complicada. Bueno, son dos en una. ¿Cuál es el peor presidente que ha tenido México? Pero dinos no como historiador, sino como ciudadano. ¿Y cuál ha sido el mejor, también como ciudadano? Mira, y aquí igual me van a colgar. Para mí el mejor presidente, y ustedes saben que no me gusta el bronce, sí creo que fue Benito Juárez. O sea, con todo, porque para mí es de claroscuros. Yo creo que supo hacer lo que tenía que hacer en un momento terrible para México.
Ahora, cuando se manipula la historia y te dicen, oye, es que fue el mejor presidente de México, no lo creo. ¿Por qué? Porque ¿contra qué lo comparas? O sea, ningún otro presidente de México ha enfrentado a los conservadores, a los franceses, un imperio, etcétera. Entonces, ese tipo de extrapolaciones cuando las metemos en el discurso político, creo que Juárez respondió y además, ojo también, no solo, tuvo una generación increíblemente brillante de hombres, Prieto, los Lerdo de Tejada, Zamacois, Riva Palacio, en términos militares, el propio Porfirio, que no era un militar de carrera, que era abogado o pasante de abogado, Mariano Escobedo, o sea, Juárez sin esa generación de liberales no hubiera sido absolutamente nada. Ahora, obviamente nos es muy lejano porque era el siglo XIX. Yo creo que ese es el mejor, y del siglo XX, ¿saben qué? Yo sigo pensando, a ver, ustedes saben, quienes me siguen en Twitter, que nuestro amado líder lo critiqué mucho y todo, pero desde la perspectiva de la historia, tendrán que pasar años para, enfriadas las pasiones, como decía Porfirio Díaz en su renuncia, podamos entonces analizar qué de este sexenio que acaba de terminar fue bueno, qué malo, las cifras, los números y todo. Porque ahorita, como somos parte de la historia y somos protagonistas y partícipes de la historia, pues claro, para mucha gente, ay, no, fue el peor y no sé qué. Hay mucha crítica, sí. Yo ahorita no podría decir, desde el punto de vista de la historia, no podría pronunciarme para dar mi juicio histórico sobre López Obrador. Pero yo sigo pensando que el que tenía en las manos la manera de construir un país diferente fue Salinas de Gortari, fue el último, y prefirió la corrupción, el amiguismo, le entregó los bancos, que perdimos la banca, que terminó, solo hay un banco mexicano, o sea, creo que, y además, en esta grandilocuencia de la idea de que ya éramos del primer mundo, le vendió a la sociedad, me incluyo, la idea de que podíamos aspirar a muchas cosas, y claro que podemos aspirar a muchas cosas, pero si tienes un gobierno corrupto es imposible que podamos, digamos, tener ese desarrollo. Entonces, yo pondría de los últimos el peor, incluso por Peña Nieto, porque Peña Nieto me parece que era una caricatura en muchos sentidos, y era parte de toda esta alternancia extraña que hemos tenido desde el 2000. Pero ya alguien que tenía una visión muy clara de lo que tenía que ser el país, y creo que la corrupción terminó por destrozar lo que podía haber sido un México mejor del que en los años inmediatos tuvimos con el libre comercio. Esa sería mi opinión. Pero insisto, ustedes me han visto, soy muy crítico y nuestro amado líder y lo que sea, y sí, me burlo y todo, pero ya en términos de sentarme, yo no me sentaría ahorita a escribir un análisis histórico de López Obrador porque digo, apenas hace 2 meses dejó el poder. Y el historiador, y lo dirá mi querido Carlos, que además él ya es doctor en historia, necesitas un tiempo, necesitas una distancia casi generacional para poder entonces sí, ya con toda la frialdad poder analizar. Ahorita que está mencionando lo de la silla embrujada, también pues, me hace referencia a que casi todos los últimos, cuando están a punto de irse, como que empiezan a mencionar la posibilidad de que la esposa o la amante como que pueda también ahí empezar una cierta carrera cuando nadie la conocía previamente, ¿no? Excepto en este último que pues, yo nunca escuché que mencionó nada. Pero me llama la atención, por ejemplo, a diferencia de nuestros vecinos del norte, que los apellidos no toman una tradición aquí en México. O sea, como que la siguiente generación de los presidentes, ya, nunca se supo nada. Un poquito de la Madrid como que medio quiso ser finalista por el PRI, pero pues tampoco se mencionó. Pero sí me llama la atención que allá en Estados Unidos sí, o sea, la familia toma mucho peso el apellido. Y aquí en México no. O sea, una vez que termina el periodo, se pierde el apellido. Es que mira, quizá a nivel de la presidencia, pero hemos tenido unas dinastías verdaderamente horrorosas. Y horrorosas me refiero a que se vuelven caciques, por ejemplo, en Puebla los Ávila Camacho. En Michoacán, los Cárdenas. A ver, Lázaro creo que se cuece aparte porque fue un presidente que creo que respondió del momento a la altura de las circunstancias del país. Pero estuvo Damaso, están los hijos, o sea, siguen presentes. Los del Mazo del Estado de México. Ahora, a nivel de la presidencia no es como
los Kennedy, que parecía que en un momento dado podía haber una dinastía presidencial, pero los vemos ahora, los Murat, o sea, creo que el problema, Monreal. los Monreal, por favor, me quiero dar un tiro, o sea, Monreal por aquí, Monreal por allá, Monreal por delante, Monreal por detrás, como diría la porra, o sea, es terrible. Entonces, los Batres, no, sí, el problema es que en México, muchos de estos políticos, y son de todos los partidos, hicieron de la política un negocio y convirtieron la política en cacicazgos. Y ahí están presentes. Si no es el nieto, es el sobrino, y si no es el sobrino, fue el hermano, y si no es el hermano, es el hijo. Yo creo que eso degrada la política porque al final siguen siendo los mismos, simplemente pasándose la baraja. Ahora fíjate, yo lo que creo es que esto que ponía de ejemplo con los Kennedy, son generaciones, familias políticas que se preparan desde muy jóvenes para llegar al máximo cargo en Estados Unidos. Aquí no, aquí todo esto es improvisado, lamentablemente, y por eso yo creo que llegan y se vuelven como una especie como de ricos nuevos, que se vuelven locos al llegar a un lugar con un poder tan inabarcable, ¿no? Entonces, pues qué bueno que ya no existan para el siguiente, la verdad es que ya que desaparezcan, ¿no? Y quién sabe si haya un cambio más adelante, o sea, lo que sí necesitaríamos sería, porque también el poder político está secuestrado por los partidos. Si aquí organizáramos un grupo político de ciudadanos, olvidémonos de los partidos, no invitar a los Claudio X González y a las Xochitl, que hicieron su papel, lo que sea, que la ciudadanía dijera, es imposible, es más fácil llegar al Everest sin oxígeno y aguantando la respiración 2 horas, que poder ser candidato independiente con posibilidades en México, o nadar con un tiburón blanco hambriento de 10 meses que no ha comido. Es más fácil que sobrevivas a eso a que llegues a un puesto de elección popular siendo candidato independiente. Entonces, sí nos falta una construcción ahí increíble. Nos quedan 3 minutos, una pregunta más, porque aquí está la guillotina del tiempo en la Feria del Libro. Hola, buenas tardes. Antes que nada, gracias por estas charlas. Mi pregunta es, hablaban ahorita de que la mejor época ha sido cuando los periodos son muy largos, como el de Porfirio y El presidencialismo mexicano. Ajá. ¿Creen que hoy parte de la solución sería hacer que se pueda elegir nuevamente el presidente por otro sexenio y convertirlo de 6 a 12 años? Híjole, yo no creo, A ver, creo que lo que tenemos que poner a prueba nosotros es que como ciudadanía preferimos la época de la alternancia con instituciones fuertes, con transparencia del poder, lo cual ahorita estamos lejos de eso. Pero imagínense volver otra vez, o sea, y aquí es la gran pregunta que yo alguna vez le hice a mis alumnos, ¿qué prefieren? ¿Una época de mano dura como fue el porfiriato? Claro, igual para una gran parte de la sociedad no hay mano dura porque está en sus negocios, en sus tareas, pero que de pronto puedan agarrar a alguien en la calle porque lo agarraron, digamos, robando y lo fusilen ahí. Pero ¿qué tal si luego se equivocan y te fusilan? Es decir, cuando el autoritarismo llega a gobernar y no tiene los límites legales, es muy fácil que haya muchos abusos. Funcionó, a mí, no quiero decir que haya sido mejor época, era una época donde la paz social existía realmente, pero a nadie le interesaba la democracia en términos reales. Pero fíjate, Alejandro, yo lo que creo es que precisamente, por eso yo decía hace ratito el fortalecimiento de hacerse robusta esta participación ciudadana. Este libro nos puede dejar esa enseñanza. Cuando nos sacamos este libro en abril, nosotros platicábamos y veíamos esa necesidad de que que a partir de la participación ciudadana no solamente todas las instituciones se fortalecieran, se volvieran robustas y funcionaran como contrapesos de la presidencia. Eso pensábamos en abril, ¿no? Y tal parece que les echamos la sal, porque se han ido al contrario debilitando. Yo creo que lo que se necesita es
un contrapeso institucional todavía más fuerte y con participación ciudadana. Yo creo que más que alargarle el poder al presidente, no, por Dios, lo que necesitamos es que haya contrapesos serios. Tú dime cuál es un contrapeso ahorita. O bueno, quizá la reelección no tendría que ser un tema tabú si el presidente está limitado o la presidenta están limitados por las instituciones. No es el caso hoy en día en México. Entonces yo creo que la posibilidad de la reelección presidencial en ese momento abriría más fácil la posibilidad de regresar a épocas de un autoritarismo mayor que realmente transitar hacia un régimen mucho más plenamente democrático. Pero bueno, quizá eso lo tendremos que hablar en otra ocasión, porque aquí ya nos dieron las 5:20, son 50 minutos. Si nos quieren acompañar para fotos, firmas de libros nuestros o de otros autores, también los firmamos con gusto. En el stand de Random, aquí en la planta principal, en la avenida principal, ahí vamos a estar firmando la silla embrujada. No vendemos todavía con whisky, pero ahí se vende el libro y con todo gusto podemos platicar y firmar y tomarnos fotos. Les agradecemos mucho y sobre todo también a nuestros editores por esta posibilidad de estar aquí presentes en la FIL de Guadalajara 2024, ¿no, Carlos? Muchísimas gracias a todos por su Y gracias por estar con nosotros.